Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Les saluda su hermano en Cristo, Elmer Arana, desde la Basílica de la Catedral de San Patricio en Nueva York City. Déjenme un momentito, voy a etiquetarle este video a un hermano en Cristo, que es Max Rupert Calvo. Max Rupert Calvo, ok. Estoy etiquetándole a Max. Bueno, mis hermanos, como lo prometido es deuda, el día de ayer yo les prometí que el día de hoy nos íbamos a reunir con el hermano Max Rupert Calvo. He venido pues desde Massachusetts y he estado hoy aquí transmitiéndole en vivo. Al fondo ustedes ven el altar mayor de la Catedral de San Patricio en Nueva York. Y pues aquí les tengo lo prometido es deuda. Aquí les tengo al hermano en Cristo, gran apologista católico Max Rupert Calvo, a quien yo admiro mucho y lo respeto. Mi hermano, un saludo para todos. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Es un gusto y un honor estar aquí con el hermano Elmer Arana, que miren lo que me regaló. Es su libro autobiográfico que tiene muchas cosas interesantes que me enseñó el hermano Elmer. Es un placer estar aquí nuevamente con el hermano, que es la segunda vez que nos encontramos. Creo que la primera vez fue hace dos años. No, menos. Menos, ¿verdad? Un año y medio por ahí. No, como un año. Y es un gran honor tener un gran hermano, un gran amigo, un gran apologista, realmente, que nos ha dado un gran ejemplo de virtud, de destreza sobre la doctrina. Un hermano que ha hecho muchos debates, que ha publicado un libro y que nos ha dado un gran ejemplo de humildad. Y es un honor. Estamos aquí en la Catedral de San Patricio de Manhattan. Hace unas semanas me encontré con otros dos hermanos, con Franklin y con Waldo, y ahora con el hermano Elmer. Y bueno, es un honor, hermano Elmer, estar aquí contigo. Gracias por haberme regalado tu libro. Lo voy a leer y también les recomiendo a todos que lo consigan. Están en Amazon, en eBay, diferentes. En Google Play, usted lo puede encontrar en Google Play, en Apple, iTunes, en todas las plataformas digitales del mundo. Ahí van a encontrar el libro biográfico que pues es un gran testimonio de Dios pues en mi vida. Para todos los que creemos en Dios, aquí está el testimonio grande. La última parte de este libro también habla de nuestra doctrina, habla de la Eucaristía como el único culto divino de Dios establecido por Jesucristo la noche de la Pascua. Habla que la Iglesia Católica es la única iglesia pues fundada por Cristo. También habla del Santo Rosario, que es 100% bíblico. Habla del canon bíblico. La última parte del libro es pura apologética, es enseñanza católica. Así que estoy aquí con mi hermano. Hermano, te quería pedir de favor, ¿qué dices tú si hacemos una pequeña oración por los damnificados, los muertos, las almas en Haití? Que han muerto muchas personas. ¿Te parece que hagamos una oración, hermano? Estamos aquí frente al altar mayor. Bueno, estamos en la entrada principal de lo que es la Catedral de San Patricio. Entonces, hermano, nos vamos a encomendar al Señor y vamos a hacer una pequeña oración. En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga Señor tu santa voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos des caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre Santo, en esta tarde te pedimos por nuestros hermanos haitianos que han sufrido un desastre, un terremoto que deja ya más de 300 muertos, muchos damnificados. Te pedimos por el alma de estas personas, Señor. Te pedimos también por los familiares para que les des fuerza y que sepan asimilar, Señor, este llamado, este hablado que tú estás haciendo, y que todo el mundo se solidarice con ellos y puedan tener los bienes necesarios que ellos necesitan. Unámonos en oración y pidamos por esta gente que está sufriendo grandemente. Te lo pedimos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermano Max Rupert Calvo es un gran apologista de la Iglesia Católica, un gran defensor de la Iglesia Católica. Queremos saludar a todos los hermanos, que son muchos hermanos. Mira, ahí está el hermano Pedro, él vive en Brooklyn. Pedro en Brooklyn, Rosa hermano. Mari, saludos, hermana. ¿Tú puedes ver a hermano Pedro? ¿Tú lo miras? ¿Tú lo puedes ver en vivo o no? Porque tengo otro libro que le puedo dejar a él. Sí, nos hemos encontrado 2 veces incluso. Ok, te lo voy a dejar y que el hermano lo recoja contigo. Que lo recoja, sí, yo se lo voy a hermanos, que son muchos, mira, son muchos. Está Rosemary León, que dice amén. Pues bueno, hay muchos que están ya conectados y sabemos que van a ser muchos los que van a ver este video, que estamos aquí con el hermano en lo que es la Catedral de San Patricio en Nueva York. Hermano Max, hoy la iglesia celebra la Asunción de la Santísima Virgen María. Es 15 de agosto. Que fue proclamado en el año 1950 por el Papa San Pío XII. San Pío XII. 15 de agosto. Un 15 de agosto. Hermano, para meditar un poquito
el dogma de la Asunción de María. Sabemos de que la Virgen María pues fue asumida en cuerpo y alma glorioso. Vamos a hablar un poquito de este claro. dogma, hermano, porque tú sabes que los sectarios dicen que cómo iba a ser posible que la Virgen pues estuviera con Cristo, ¿verdad? Pero es importante saber este dogma de la Iglesia, que es proclamado por pues Pío XII, como tú ya dijiste, hermano. Asunción no es lo mismo que ascensión, son dos conceptos totalmente diferentes. Exactamente, mucha gente lo confunde. Por ejemplo, cuando hablamos de la ascensión de Jesucristo, estamos hablando que Jesucristo subió al cielo por sus propios medios. Y cuando hablamos de Asunción de María, estamos diciendo que María ascendió al cielo porque Dios la llevó. Sí. Esa es la diferencia entre ascensión y asunción. Sí. Son dos cosas totalmente diferentes, hermanos. Y la asunción, para entenderlo básicamente, pues debemos de comprender. Hoy el Evangelio nos hablaba de la visita de María con la prima Isabel, ¿verdad? Donde nos dice, pues, donde Isabel llena el Espíritu Santo, dice, bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita María, porque primero es bendita ella y luego es el Hijo, que es Cristo. Entonces, estamos hablando de una visitación y luego el Evangelio nos tira el día de hoy el Magnificat de María cuando María alaba al Señor. Entonces dice, aquí hay una frase donde los hermanos separados dicen, por ejemplo, ella está diciendo Dios mi Salvador, pero entonces María necesitó de un Salvador. ¿Qué puedes decir tú al respecto, hermano, de esto? Sí, lo que podemos decir al respecto es que María fue redimida por el mismo Jesucristo, pero fue una redención preventiva. O sea, María desde el principio de los tiempos Dios la escogió para que ella fuera la madre de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Entonces, claro, también ella necesitó un Salvador, pero cuando ella dijo que Dios es mi Salvador, es porque Dios la salvó a ella. ¿De qué la salvó a ella? Del pecado original. La apartó del pecado. La apartó del pecado original y la preservó para que ella fuera la madre de Dios. Eso es lo que ella quiere decir cuando ella dice Dios mi Salvador. Dios mi Salvador, no está diciendo que ella tiene pecados y que él la está salvando del pecado. Es lo que los protestantes, lo que los hermanos separados o los sectarios no quieren entender esto. La preservó. La preservó del pecado. Desde el momento de la concepción, María es preservada de todo pecado. Correcto. Entonces eso es lo que está diciendo, a eso está refiriendo el Magnificat de María. Vemos, por ejemplo, también de que pues la Asunción, que pues María es asunta para Dios, o sea, María está con Dios. Mire que está aquí con nosotros. Oh, yo pensaba que era el padre. Se parece al padre Carlos, ¿verdad? El hermano Roger. Sí. Se parece al padre Carlos. Sí, es cierto. Bueno, entonces estamos diciendo que es asunta por Dios, o sea, pues Dios la asumió y María goza con Cristo. ¿Por qué? Porque realmente, pues como dijo Lutero, y esto es el padre del protestantismo. Mira lo que dijo el Lutero en el sermón, el último sermón del día de la Asunción, un 15 de agosto del año 1522. En el sermón de la Asunción dice, María está con Cristo. ¿Cómo sucedió esto? No lo sabemos, ya que el Espíritu Santo no nos lo reveló. Basta saber que ella vive con Cristo. Esto lo dijo Lutero, padre del protestantismo. Así es de que hoy celebramos con gran alegría todos los católicos lo que es la Asunción de la Santísima Virgen María. La Virgen María, aunque muchos dicen, ella no fue salvadora. Claro que fue salvadora de Jesucristo cuando huyó al desierto, cuando escondió pues ella y pues también José, ¿verdad? Salvaron al niño de las garras de Herodes, o sea, es salvadora del niño Jesús. Pero Dios es el que salvó el alma y la apartó de todo bien. Así es de que por el sol, para que ahí estamos bien. Mira, hermanito, voy a empezar una transmisión en vivo desde mi celular. Aquí está el hermano también para tener una transmisión simultánea, ¿verdad? Entonces estamos hablando aquí con el hermano. Buenas tardes, queridos hermanos, les saluda Max Rupert Calvo, amigo, hermano de todos ustedes. Pues aquí tengo aquí conmigo, miren aquí, ¿quién está conmigo aquí? Elmer Arana, el hermano Elmer. Bendiciones, mis hermanos, ¿cómo están? Vente un poquito para acá, Elmer. Sí. Vamos a entrar un poco a lo que es la catedral. Sí, porque está pegando mucho el sol. Sí, la catedral. Estamos con una transmisión simultánea. Quedamos en que nos íbamos a encontrar y aquí está el libro, aunque yo le había enseñado, pero aquí lo estoy enseñando, el libro que me regaló el hermanito aquí, Historia de mi vida, Elmer Arana, donde él nos cuenta de su vida como persona, como apologista. Le recomiendo que compren este libro, yo lo voy a leer. El hermano me estuvo enseñando algunas cosas de
de las páginas de este libro. Es un honor realmente estar ante un gran hombre, un gran amigo, un gran hermano, Elmer Arana, que pues esta es la segunda vez que nos encontramos aquí en, sí, se puede decir que aquí mismo en San Patricio. La primera vez fue hace algunos meses, sí. Es la segunda vez que nos vemos, y él se contactó conmigo y me dijo: Max, voy a estar aquí en Nueva York, y yo le va a ser un gusto estar ahí contigo. Y realmente he aprendido mucho de él, su gran humildad, su paciencia, su perseverancia, y es algo que todos nosotros tenemos que aprender del hermano Elmer Arana. Es un gusto y un honor, hermano, tenerte acá. Sigue adelante en las cosas de Dios, perseverando. Tengo unas preguntitas para hacerte, yo sé que tú me vas a hacer algunas preguntitas también. Ok, mi hermano. Algunos temas muy interesantes. Perfecto. Hoy es el día de la Virgen Asunción de la Santísima Virgen, y ella ascendió al cielo un 15 de agosto. Que fue declarado el dogma. Que por cierto, un dogma de fe, que por cierto... Pío XII, Papa Pío XII, ¿verdad? Sí, por cierto, la Santísima Virgen nos lo reveló, no sé a qué beata, ella reveló que ella ascendió al cielo un 15 de agosto, y por eso es que la iglesia lo celebra un 15 de agosto, la ascensión de la Santísima Virgen. Así es, Max. Sí. Y mira, Max, como guatemalteco también quiero mandar un saludo a mi patria, que hoy se celebra pues la fiesta nacional de Guatemala en honor a la Virgen de la Asunción. Por eso se llama Guatemala de la Asunción. Hablábamos con el hermano Max que pues María fue asunta porque fue asunta por Dios, o sea que son conceptos totalmente diferentes, sí, entre lo que es asunción y ascensión. Que ascensión es pues como Jesucristo ascendió por medios propios, pero María fue asunta, o sea pues por Correcto. Los medios de Dios, ¿verdad? Y por eso sabemos, y lo decía pues en la transmisión mía, pues estamos haciendo una transmisión simultánea con el hermano Max. Por ejemplo, en lo que es el último sermón de Lutero en el año 1522, el sermón de la Asunción de María, él decía pues María está en los cielos. ¿Cómo sucedió esto? No lo sabemos. Y ya que el Espíritu Santo no nos lo reveló, pues basta con saber de que María vive en Cristo. Entonces esto es lo que dijo Lutero, el padre del protestantismo. Y él era un fiel devoto de la Virgen. Yo no entiendo cómo es que los protestantes hablan tan mal de la Santísima Virgen. Así es. Cuando el padre del protestantismo, el padre de ellos, fue que dijo unas palabras tan bonitas de la Santísima Virgen. Así es. Sobre una oración sobre el Magnificat también que él hizo. Sí. Si no me equivoco, no sé si en 1527, algo así también él y lo está diciendo hoy en el Evangelio, cuando pues María visita a la prima Isabel, ¿verdad? Bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Y también pues cuando ella está visitando a María. Luego sigue lo que es el Magnificat, donde ella glorifica a Dios, ¿verdad? Como su Salvador, y lo hablábamos en la transmisión antes. Correcto. Es su Salvador, o sea, pues quien la apartó desde el momento de la concepción de todo pecado, porque María es concebida sin pecado original, ¿verdad? Y esto lo hemos de saber todos los católicos. Por ahí hay algunos que se llaman católicos que están atacando los dogmas marianos. Max, sí, ¿qué puedes decir al respecto, Max? Hay por ahí alguien, este tipo de gente podríamos decir que son apóstatas porque están apostatando contra la fe y están atacando los dogmas de la iglesia, Max. Realmente son cismáticos porque ¿qué es el cisma? El cisma es la separación de la iglesia. Cuando una persona empieza a enseñar doctrinas contrarias a la iglesia, empieza de una forma sistematizada a atacar a apologistas, a laicos, a sacerdotes, se convierte como en algo sistematizado. Está haciendo un cisma dentro de la iglesia. Está creando un cisma dentro de la iglesia. Así es, ajá. Y qué es lo que nos dice, por ejemplo, la Constitución Dogmática Lumen Gentium, que también lo dice el Papa Pío X, que el Código de Derecho Canónico, el Código de Derecho Canónico 751 también nos habla de las tres figuras de la apostasía, la herejía, la apostasía y el cisma. Y el cisma, sí. El cismático es la persona prácticamente que se está saliendo de la iglesia. Saliendo de la iglesia no tanto porque él dice ya no soy católico, sino porque está apartándose. Está atacando los dogmas. Atacando los dogmas de la jerarquía. Esa persona se está poniendo afuera de la iglesia. Y ayer vimos que también estuvo atacando, tal vez no un dogma, pero una norma eclesiástica como es el celibato. ¿Qué puede decir? Jesucristo fue célibe. Jesucristo fue célibe y es el sumo sacerdote. Bajo de un sumo sacerdote, un sacerdote supremo, hay miles de sacerdotes bajo el mando de este sumo sacerdote. Correcto. Si este sumo sacerdote fue célibe, ¿por qué el sacerdocio de Cristo tienen que ser casados? El mismo Jesucristo dijo a unos Mateo 19. Mateo 19. Unos decían no casarse, Mateo 19, por el reino de Dios. Y eso es lo que hacen los sacerdotes. ¿Qué es lo que dice San Pablo también, hermano? San Pablo lo dice en la carta a los Corintios. Y el Evangelio creo que fue de ayer o anteayer, nos hablaba, por ejemplo, es Mateo 19, dice, hay eunucos
que nacieron eunucos, o sea, desde el seno materno ya eran eunucos, o sea, Sí, están bien incapacitados para el casarse. sexo, ¿verdad? Otros fueron hechos eunucos por los hombres, antes los castraban. Y otros, aquí, ojo aquí, y otros se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Estos son los sacerdotes. Entonces, ellos están renunciando y se están casando con la iglesia, que es su esposa, ¿verdad? Entonces, no podemos venir nosotros como católicos a atacar las normas eclesiásticas. Atacar una norma que tiene siglos de la iglesia. Exacto, es un ataque realmente a la iglesia es así, hacer esto. entonces, eso está mal. Max, yo te tenía otra pregunta. Yo sé que me tienes algunas preguntas, según me dijiste, no sé cuáles, pero ¿qué piensas? Entonces, tú yo sé que has hablado mucho de los hermanos separados, no son parte de la iglesia. ¿Me podías explicar un poquito más esto? ¿Por qué los hermanos separados no son parte de la iglesia católica? ¿Tú me podías decir un poquito más acerca de eso? Claro que sí. Yo hice un video, está en el canal Huella Católica. Saludos a mis hermanos de Huella Católica, que yo sé que después van a ver este video. Un video donde yo digo explícitamente: solo los católicos somos la iglesia de Cristo. Los protestantes ni son parte ni pertenecen a la iglesia, por una razón muy simple y sencilla. La iglesia que Cristo fundó, una iglesia, y esa iglesia es visible, tiene una estructura, tiene una jerarquía, y esa jerarquía es el Papa, los cardenales, los obispos, los sacerdotes, los diáconos. Así es. La iglesia tiene una organización. Entonces, la iglesia que como fundó Cristo, un organigrama. Exactamente. La iglesia que fundó Cristo se puede identificar de tantas que se hacen llamar cristianas o esas que tratan de usurpar el lugar de la iglesia y se hacen llamar iglesia de Cristo. Iglesia de Cristo solamente hay una, no hay 2, ni 3, ni 4. Entonces, ¿qué pasa? Si la iglesia católica es la iglesia de Cristo y una persona no es católica, entonces esa persona no pertenece a la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo es la iglesia católica. Tan fácil de entender como eso. Es que yo pienso, Max, que por ejemplo, si alguien, bueno, por ejemplo los protestantes, y vamos a hablar de que hay iglesias históricas, ¿verdad? Están las iglesias históricas que en verdad, a lo mejor son hermanos nuestros en la fe porque creen en Cristo, pero no están en plena comunión con la iglesia. Exactamente, o sea, la misma iglesia lo dice en el catecismo, ¿verdad? de que estas comunidades cristianas no católicas, porque hay gente que malinterpreta las cosas. La iglesia católica dice que estas comunidades cristianas están unidas a la iglesia, pero hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Unidas en qué sentido están unidas? Están unidas no porque sean parte integral de la iglesia católica, están unidas en aquellas cosas que tienen en común con nosotros. Por ejemplo, sí, los primeros concilios. las iglesias protestantes históricas creen en la Santísima Trinidad, nosotros y el también bautismo, creen en exacto. el bautismo en el nombre de la Santísima Trinidad. Nosotros también creen en la salvación, en la vida eterna, en el infierno, en el juicio final. Entonces creen en esas cosas. Entonces ellos están unidos a nosotros en esos aspectos específicos. Están unidos, o sea, hay una unión común o una comunión con ellos en esos aspectos específicos. Pero no comparten los sacramentos. No comparten los sacramentos ni en la Eucaristía. Eucaristía. Bueno, el cuerpo de Cristo. Exactamente. Entonces porque ellos también creen que es simbolismo. Correcto. Entonces, hermano, y aunque crean que, vamos a hablar, por ejemplo, bueno, y hablando específicamente de los hermanos luteranos, por ejemplo, ellos pueden creer de que en la Eucaristía está efectivamente Jesucristo en cuerpo, alma y divinidad. Pero ojo, una cosa, los pastores o sus ministros no son consagrados y por lo tanto no pueden consagrar. No, y aparte de eso, la celebración eucarística que hacen los luteranos no tiene validez. ¿Por qué? Porque ellos no tienen una sucesión apostólica, entonces automáticamente es válido. Aparte de eso, los luteranos no creen en la transustanciación. Eso, y otra cosa, hermano, bueno, esto es en cuanto a las iglesias históricas. Sí. Ya hablando de las sectas, definitivamente no son iglesias, pues son sectas que se guían por un predicador. Es más, los protestantes históricos tampoco son iglesia. ¿Por qué? Porque es que volvemos a lo mismo. La iglesia, el catecismo y los documentos de la iglesia católica dicen que solamente existe una iglesia, y esa única es la iglesia católica, de manera que no podemos decir iglesia luterana, iglesia anglicana, porque si decimos iglesia con singular estaríamos diciendo que hay dos o tres, y Cristo fundó una. Entonces a los anglicanos y se les llama, Efesios 4:5 dice un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Entonces los anglicanos se les llama
comunidades eclesiales. Y a los protestantes no se les puede llamar iglesia, en primer lugar por dos razones. Una, porque existe una sola iglesia, que es la Iglesia Católica. Y dos, porque ellos están divididos en más de 32,000 sectas, hermano Elmer. Así es. Y las sectas no son iglesias, esto hay que aclararlo. Hermano, y volviendo al tema de la Asunción de María, se me viene ahorita a la mente Apocalipsis 12:1. Y es una señal evidente que tenemos nosotros, hoy pues que estamos celebrando la Asunción de la Santísima Virgen María a los cielos. Los protestantes dicen que ahí no habla de María, sino que está hablando del pueblo de Israel. Bueno, ojo con esto, hermanos, para que sepan lo que ellos están diciendo. No puede ser el pueblo de Israel esa señal, ese símbolo que está en Apocalipsis 12:1 por dos razones. Primero, porque el Arca de la Alianza estaba perdida por más de 500 años. El último de los profetas... De hecho, nunca fue encontrada. No fue encontrada. El último de los profetas que vio el arca fue el profeta Jeremías. Sí. Y mira cómo en el segundo libro de Reyes, en el segundo libro de Crónicas, en el segundo libro de los Macabeos, específicamente Macabeos capítulo 2, versículo 1 al 4, nos habla cómo el profeta Jeremías fue el último de los profetas que vio el arca, pues se escondió, ya nunca más se apareció, ¿verdad? Y él se convence, dice, pues se va a descubrir o se va a saber dónde está hasta que Dios lo revele. ¿Y dónde se revela? Bueno, nos vamos a ir a Apocalipsis siempre, pero no Apocalipsis 12, sino que Apocalipsis 11:19, y aparece ahí el arca de la alianza. Entonces, dice, se abrió el santuario del cielo y apareció ahí. Hubieron relámpagos, dice, trueno y aquello. La Santísima Virgen ahí apareció. Es la nueva Arca de la Alianza. Sí, todos esperaban ver el capítulo 12, que es el versículo siguiente, ver el Arca de la Alianza, donde se guardaba pues el pacto que el pueblo de Israel no había cumplido. Porque entonces... ya Israel, ¿por qué no puede ser Israel? Porque Israel ya no tenía pacto, porque había incumplido el pacto. Segundo, no tenía el templo de Israel y tampoco tenía, el templo de Jerusalén y tampoco tenía los profetas. Entonces, ¿qué aparece en el capítulo 12? Una señal, un símbolo, y esa es una mujer. Es la misma señal que da el profeta Isaías en 7:14, Isaías 7:14, que Dios da la señal, y María es la señal de Dios que da. Sí, ¿A quién le da? Sigue platicando. Sí. A quien sea. Entonces vamos a decir que no puede ser el arca de la alianza que se había perdido, sino que es la Virgen María. ¿Qué pasó? Sí, ahorita. Vamos para acá. Vaya. Entonces a la catedral. Bueno, sí. Entonces nos está diciendo aquí más bajito, que hablemos más despacio. Ok. Entonces ¿qué nos está diciendo? Max, volviendo al mismo tema, entonces aquí estamos de regreso, perdón. Entonces, no podía ser el Arca de la Alianza que apareció en Apocalipsis 11:19, porque, entonces, por los motivos que ya dije, el pueblo de Israel había incumplido el pacto de Dios. Sí. Y dos, no tenía, pues ya el templo de Jerusalén había sido destruido. Recordemos que fue destruido por Babilonia en el año 70. Por el imperio babilónico, ¿verdad? Babilónico, sí. Y luego tampoco tenía los profetas. Entonces la sorpresa para estos que no estudian la Biblia, estos sectarios, es que en el Apocalipsis 12 aparece la gran señal que da Isaías 7:14, y esa mujer está resplandeciente y tiene un hijo. Dice que ese hijo fue arrebatado para la gloria de Dios. O sea, está hablando de Jesucristo, ¿verdad? Correcto. Eso es lo que nos está hablando. Entonces, ahí es. Y otros dicen que es la iglesia. Sí. Pero la iglesia es el cuerpo de Cristo. Vámonos caminando por acá. La iglesia es el cuerpo de Cristo, y por lo menos el cuerpo no puede dar, no puede parir a la cabeza, porque el cuerpo y la cabeza son uno solo. Son uno solo. Entonces, bueno, les vamos a explicar ahí. Entonces, dice Colosenses 1:18 que Cristo es la cabeza del cuerpo. Sí, ok, estamos siempre aquí en la catedral. Estamos hablando un poquito muy recio con Max. Nos dijeron que bajáramos el volumen. Bueno. Entonces, bueno, ya les dijimos entonces que Apocalipsis 12 nos está hablando de la Virgen María. Y esa mujer dice que está en el cielo. ¿Por qué? Porque tenía la luna bajo sus pies, está en el cielo. Sus pies. Y dice que ella va a parir un niño, y ese niño es Jesucristo. Es Jesucristo, claro, es Jesucristo. Así que aquí desde ese punto de vista, pues
los hermanos separados están refutados. Completamente porque es la Virgen María la que aparece en Apocalipsis capítulo 12. Hermano, tengo una preguntita para hacerte. Dime, hermano. Tengo una preguntita para hacerte a ti. ¿Qué significa para ti ser apologista? La apologética, ¿qué significa para ti? Bueno, hermano, para mí significa defender la fe. Apologética, si nos vamos al diccionario, pues dice que es pues la parte de la teología donde una persona pues da argumentos válidos o argumentos o fundamentos racionales de lo que es pues la fe, ¿verdad? Entonces nosotros como católicos damos argumentos de nuestra fe, ¿verdad? Es como nos dice 1 Pedro 3:15, damos razón de nuestra fe. Entonces esa es la apologética, defender la fe. Por ahí algunos se preguntan quién nos mandó o quién nos envió, quién nos autorizó, pero si leemos el numeral 1303, el numeral 1303 del catecismo dice que cuando nosotros recibimos la confirmación, recibimos una fuerza especial del Espíritu Santo que nos da fortaleza para difundir el Evangelio y para defender la fe. Es un deber de todo Dios, católico, que es instruirnos y defender la fe. ¿Y cómo se defiende la fe? Mostrando qué es lo que enseña la iglesia y también los errores. Así es. Protestantes. Así es. Ahora, hermano, otra preguntita. Dime. ¿Cuál es, en tu opinión personal, el principal reto que enfrenta la apologética el día de hoy? El principal reto o desafío que nos enfrentamos todos nosotros los apologistas, los que estamos en redes sociales defendiendo la fe católica y todo esto. En tu opinión, ¿cuál es uno de los retos o desafíos? Mira, hermano, yo pienso que el principal reto de nosotros es contrarrestar todas estas sectas que se han incrustado en toda América Latina. Sí. Porque hay mucho. Hoy podemos ver muchas sectas protestantes gravísimas como los testigos de Jehová, pentecostales. Mira, los testigos de Jehová te enseñan que Jesucristo no es Dios. Año 1870. Ellos nacen en el año 1870, 78 creo yo. Con Carlos Rosell en el estado de Pensilvania. Así es. Los adventistas del séptimo día también te enseñan un judaísmo bastante frustrado. Te dicen que pues se sienten judíos, se sienten judíos. Ellos nacen en 1863 con los esposos Helen White y también el marido de esta que se llamaba Jaime Miller, algo así. No, ese fue el primero, el de ellos, porque ellos salen de los adventistas, pero los adventistas del séptimo día nacen con estos esposos, que es Jaime White y el Helen White, ¿verdad? Los mormones. Sí, y ya ves que el Evangelio de San Juan, capítulo 5, creo que es versículo 17 o 18, dice, Jesucristo les dice, después de que cura a un enfermo, dice, mi padre trabaja y yo también trabajo. Es el sábado. ¿Sí? Esta es una refutación grande para ellos, porque Jesucristo estaba haciendo milagros en sábado. Entonces, eso pues es un judaísmo frustrado. Esta secta es peligrosa también. También los testigos de Jehová, los mormones que nacen con Joseph Smith en 1830. Los mormones enseñan que Dios tiene una esposa, la Madre Celestial, la diosa, y que tiene hijos espirituales y viven en una estrella. Mira qué barbaridad. Y ¿sabe qué es lo que dicen? Que fue el Padre que se encarnó, no Jesucristo, que fue el Padre, el Dios Padre que se encarnó. Así es, mira, ese Joseph Smith era lo peor. Murió asesinado en la cárcel. Y mira cuál es lo peor, Max, para que ellos me miren. ¿Saben cuál es lo peor? Es de que a Moisés, allá en el Sinaí, se le dieron piedras, las tablas que se le dieron a Moisés fueron de piedra, pero a Smith fueron tablas de oro. Imagínense hasta dónde va pues la mentira y el engaño de esta secta, ¿verdad? Que es gravísima, hermano. Son antitrinitarios, ellos y los testigos de Jehová no creen en la Trinidad. Yo pienso, hermano, que ese es el mayor reto de todo apologista, contrarrestar a las sectas protestantes que se han incrustado en América Latina, ante todo pues en los países más pobres como Centroamérica, donde los engañan. El pentecostalismo, que es la secta que más avanzada en América Latina. Así es, y estos nacen aquí en Estados Unidos, en Arkansas, y luego se trasladan a lo que es también Los Ángeles, allá en la calle Seymour. ¿verdad? Y ahí nacen como en 1901, 1906, también con Carlos Parán agarran más fuerza. Hermano, otra pregunta. Entonces, sí, hermano. ¿Qué piensa, qué consejo le das a los hermanos católicos que nos están viendo ahorita a través de esta transmisión en vivo desde la Catedral de San Patricio? ¿Qué consejo le das a los católicos que no conocen muy bien su fe, que tienen que enfrentarse a personas, a protestantes, a sectarios que tratan de desviarlo de su fe católica? ¿Qué tienen que hacer ellos? ¿Qué consejo les das tú como católico, como apologista? Yo les digo a todos los hermanos que estudien más la fe católica, porque no hay mejor defensa que defender, pues, o sea, la razón de poder defender la fe es conocer nuestra fe, como decía el Papa San Juan Pablo II,
Para conocer la fe primero hay que conocerla, ¿verdad? O sea, hay que estudiarla, hay que vivir la fe también, hay que vivirla, dar ejemplo, testimonios que somos cristianos y también pues defenderla, pero ante todo hay que conocerla. Y que no escuchen a cualquiera, porque diga que es católico. Sí, porque los engañan y los van a confundir. Entonces, que busquen un sacerdote, vayan con un sacerdote, o un apologista, alguien que sepa, alguien conocido. Así es, sí, porque que no. Y pues que vivan la fe, ¿verdad? Y vivan la fe y hay que defender la capa y espada porque esta es la fe de Jesucristo. Esta es la fe que Jesucristo le dio a la iglesia. Realmente a la iglesia católica se le han dado dos cosas, la revelación y la verdad. Exactamente. Y eso pues la iglesia tiene el depósito de la fe. Por eso la iglesia católica... tenemos ese gran tesoro de 2000 años, que somos la iglesia de Cristo. Y lo podemos demostrar con la sucesión apostólica, con fuentes históricas, con fuentes arqueológicas, con la historia, con todo. Hay cómo demostrar que la iglesia católica viene de Cristo y es la única que tiene 2000 años de existencia. Y solo los católicos somos iglesia, no los protestantes. Porque hay una sola iglesia. Una sola iglesia. Hay una sola iglesia. No hay dos iglesias ni hay tres iglesias. Y aquí que no me vengan con el concepto, no, es que la iglesia es espiritual. No, la iglesia es física, porque entonces la iglesia que caminó por el desierto con Moisés, esa iglesia acaso que no sufría, era visible. La iglesia espiritual, que yo sepa, nosotros no somos fantasmas ni espíritus, sí, ¿verdad? Claro. Que yo sepa, ¿verdad? Sí. Somos gente visible de carne y hueso que formamos parte de una iglesia, en principio de la Santa Iglesia Católica. Así es. En este bello templo de la Catedral de San Patricio en Manhattan, en Nueva York. Y esta iglesia tiene una jerarquía y nosotros nos debemos a esa jerarquía obediencia, porque esa jerarquía, el Papa y los obispos son los representantes de Cristo aquí en la tierra. Así es. Si alguien no acepta esa jerarquía, esa autoridad, está fuera de la iglesia. Lo dice San Cipriano de Cartago y varios padres de la iglesia. Mira Max, y otra cosa que te quería decir yo, si nosotros decimos que todas las iglesias son iguales, no, y que no hay que pelear, y entonces, ¿dónde queda la sangre de los mártires? Hubiera sido un desperdicio. Estamos por gusto que los mártires dieron su vida por esta iglesia. Por esta iglesia, sí, claro, no. Debemos de tener cuidado con el relativismo religioso. Da lo mismo meterse a la iglesia católica que meterse a un changarro protestante. Da lo mismo, todos hay mucha teología liberal también. Sí, ¿qué dice? Es lo mismo, todos hablan de Dios, es la misma iglesia. Mentiras del diablo, de Satanás. No se deben engañar por eso. Eso es mentira. Ese relativismo religioso. Hay mucha teología liberal también. Y eso es otro evangelio. Sí. Y que dijo San Pablo, maldito aquel que enseñe otro evangelio. Así es, ajá. Exactamente. Sí, entonces hay una sola iglesia, porque Jesucristo le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Una sola iglesia. No dos iglesias, no tres iglesias. Un solo Señor, un solo bautismo, una sola fe. Así, una sola fe. Así, hermano. Nos vamos despidiendo. ¿Qué te parece? Porque vamos a comer, porque yo me estoy muriendo de hambre, el hermano Elmer también. Así es. Enséñales el libro por último. Aquí le traigo este regalo a mi hermano Max. El regalito que me dio en la última parte habla de lo que es la iglesia católica, habla también de la misa como único culto divino. Excelente. No hay dos cultos, hermano. Cuando los hermanos separados dicen, vamos al culto, ¿qué culto? Si no tienen sacerdotes, no tienen altar. No, hay un solo culto y es la Eucaristía. Esa es la Eucaristía. Entonces aquí nos habla de la Eucaristía como el único sacrificio de Cristo, el único culto divino que es instituido por el mismo Jesucristo. También habla del sacerdocio, la iglesia, habla de la iglesia como única instituida por Cristo, porque la iglesia católica es la única de origen divino. También nos habla que el rosario es 100% bíblico. Aquí están todos los... Excelente, o sea que está muy completo, hermano. La última parte, aparte de que pues habla de mi vida, de testimonio de vida, pues que es un libro biográfico. Es un libro también. Que trae mucho. La última parte es apologética. Tu vida, tu experiencia como católico, como apologista, y trae consejos y también trae apologética. Es un libro completo. Así al último, hermano. Está en 134 páginas. Esto no es publicidad, ok, que quede claro. Pues el que lo quiera, pues aquí a mi hermano Max se lo estoy regalando, ¿verdad? Y yo sé que va a ser una gran bendición, inclusive para mí, leerlo y aprender mucho de Y mira, Max, te quiero decir algo, ¿verdad? Para aquellos críticos, porque yo sé que siempre hay críticos. Las ventas que he tenido del libro se lo he estado regalando a gente pobre en Guatemala. Le he comprado comida, a alguna gente pues se le he regalado dinero. Excelente. Vienen algunos chequecitos ahí a veces de $60, de $70. Va directo para Guatemala para comprarle a gente comida a la gente pobre. Bueno, hay un espíritu por ahí, un alma en pena, que sabemos quién es, ¿verdad? Un alma en pena que le tiene mucha envidia al hermano Elmer. Son personas que realmente que no
Pero no le ponemos atención. No hay que hermano. ponerle atención a ese Sí, tipo de personas porque la envidia es del diablo, ¿sí o no? Hay que ver las cosas, yo pues me enfoco más en los comentarios dice cuando los perros ladran es porque estamos haciendo algo realmente. Sí. Cuando el río suena porque piedra lleva y porque las cosas estamos haciendo bien. Y cuando nos atacan también es porque estamos haciendo las cosas bien, ¿verdad? Porque el diablo está furioso y por eso nos ataca. Y es cuando tenemos que estar fuertes y estar siempre agarrados de la mano del Señor, orando y perseverando siempre en esto, porque no es fácil la apologética, defender la fe. Es un deber de todos los defendamos la fe, hermanos, porque en verdad la iglesia de nosotros, la iglesia católica, es la única fundada por Cristo. No hay dos iglesias ni tres iglesias, sino que una sola. Fíjense que hay hermanos separados que a veces agarran Efesios 4:11, hermano, donde dice que pastores, que maestros. No. Esos son dones y carismas. Ahí no son ministerios. Es el mismo que está en Corintios, capítulo 12, versículo 28. Son los mismos dones y carismas, hermano. Y eso está dado ¿para qué? Para los ministros de la iglesia, que son los consagrados, ¿verdad? Los obispos, los obispos son los verdaderos pastores de la iglesia. Correcto. Están puestos en la iglesia por el Espíritu Santo. Mire qué dice Hechos 20:28. Dice, están puestos en la iglesia por el Espíritu Santo y fue pagada a precio de la sangre de Cristo en la cruz. Correcto. Entonces los obispos son los verdaderos pastores, únicos pastores, porque los protestantes no son consagrados. A ellos nadie los consagró. Hermanos. Y en Efesios 4:11, hermanos, algo para que ustedes sepan, usted no va a ver en Efesios 4:11 el ministerio femenino. ¿Dónde está el ministerio femenino? No existe. Las pastoras. No hay pastoras, que la mujer del pastor es la pastora, no. Esa es la sucesión para que cuando falte el pastor, por la pastora se quede con los diezmos. Eso es mentira. La verdad está en la iglesia, así que la iglesia es columna y fundamento de toda la verdad. 1 Timoteo 3:15. Saludos a los hermanos de Huella Católica, al hermano Noé Martínez, Guillermo Estrada, Mónico Vázquez, Arturo Muñoz, Miguel Puente y Félix. Todos los hermanos de Huella Católica, Mónico Vázquez. Mónico Vázquez, un saludo. Un saludo a mi hermano Mónico Vázquez hasta Puerto Rico. Hermano, yo sé que el hermano sabe mucho, defiende mucho la doctrina de la iglesia. También hermano Noé Martínez hasta El Salvador, he tenido muy buena relación con él, muy buena comunicación. Que Dios lo bendiga, hermano. También hermano Guillermo defiende, pues hay un gran celo apostólico en él. Así que Dios te bendiga, hermano Guillermo. También al hermano Arturo es muy bueno, están allá en Sudamérica luchando contra las sectas allá también. Un abrazo. Yonander Pérez también, a pesar de que está jovencito, está aprendiendo, pues le mandamos saludos también, abrazos, hermano, y a todos los que defienden la fe de la iglesia. ¿Quién más de Huella Católica, hermano? Ahí te lo mencioné a todos. A todos, ¿verdad? Bueno, que Dios bendiga a todos. Hermano, si vamos a mandar saludos al hermano Harry Romero, es mi paisano, ya está allá en Costa Rica, pura vida. La hermana Diana Pérez desde Colombia, saludos a Colombia allá. Maynor Díaz Orellana, saludos. Sí, hermano Maynor, bendiciones. Pérez. Aquí está mi amigo Guamán Robles, un amigo mío ecuatoriano que vive aquí en Nueva York. Oh, qué bueno. Quería decirles también, hermano, que se suscriban a mi canal, Apologista Católico Elmer Arana. No se olvide, Apologista Católico Elmer Arana, suscríbanse. Y juntos, pues, defendamos la fe de la iglesia. Que Dios los bendiga, hermanos, y sigamos luchando, vivamos la fe de la iglesia, asistamos a misa los domingos, vamos al culto divino que es la Eucaristía. Yo les mando un saludo con mi hermano Max Rupert desde aquí de Nueva York. Hermanos, que Dios los bendiga, hermanos, y fue un honor. Bendiciones en el nombre poderoso de Jesucristo. Que Dios me los bendiga, en el nombre hermanos. del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Bendiciones a todos.